tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Mi casa es su casa. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Y vaya manera de iniciar la semana. Hay muchos temas, por cierto, quiero decirles, porque me han escrito decenas, cientos de personas a través de mis redes sociales desde Colombia para, de nueva cuenta, atender el tema de Colombia y lo que está ocurriendo en Colombia. Lo hicimos la semana pasada. Por supuesto que vamos a continuar haciéndolo esta semana. De hecho, le adelanto, mañana tengo como invitado aquí en el programa al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al senador Álvaro Uribe Vélez va a estar aquí conmigo en el programa mañana. Así que el programa de mañana dedicado completamente a lo que está ocurriendo en Colombia, sumamente preocupante, sumamente grave y complejo lo que está ocurriendo en Colombia. Y tengo que decirlo, muy triste también, muy triste. Pero mañana nos dedicaremos de lleno al tema de Colombia. ¿Por qué mañana? Bueno, porque el fin de semana nos llevamos una sorpresa que ha generado reacciones a nivel mundial. Desde el gobierno de los Estados Unidos, la propia vicepresidenta Kamala Harris, como la Unión Europea, como la Organización de Estados Americanos, como Human Rights Watch, en fin, todo el mundo, incluso la oposición venezolana, en fin, todo el mundo ha reaccionado. ¿De qué les estoy hablando? De lo que ocurre en El Salvador, que viene desde el frente de la Asamblea Legislativa, ahora la recién estrenada Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista del partido del gobierno, del partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas. Destituyen de entrada, ¿no? En su primera acción, destituyen a los magistrados de la Suprema. Los destituyen, pero no solamente a los titulares, también a los suplentes y también al fiscal. ¿Sí? Esta es la entrada. Y entonces aquí viene una cantidad de reacciones de, le digo, diferentes frentes, preocupados por un tema de democracia y de constitucionalidad. Nayib Bukele responde de frente, ¿no? Prácticamente lo que está haciendo es limpiando la casa, y eso es lo que están haciendo. Ahora, ¿quién lo hizo? Es cierto que el presidente es Nayib Bukele, es cierto que el partido es Nuevas Ideas, NI, ok, pero lo hace la Asamblea, lo hace el Legislativo, lo hacen los legisladores, ¿sí? En una respuesta a una acción o petición del presidente Nayib Bukele, puede ser, podría ser, efectivamente, seguramente. Hay muchos que piensan que esto es un acto inconstitucional. Yo no lo tengo del todo claro. He estado todo el día investigando, leyendo, consultando, y pareciera que en el ámbito constitucional está dentro de la Constitución, es decir, no es realmente inconstitucional. Pero fíjese la diferencia tan grande que hay, ¿no? Entre lo que es necesario hacer, lo que es ético hacer y lo que es legal hacer. No necesariamente las tres pueden estar alineadas, ¿eh? Hay algo que puede ser constitucional, pero no ético. Hay algo que puede ser ético, pero no constitucional. Hay algo que puede ser antiético, inconstitucional, pero necesario hacer. Y de acuerdo a estos parámetros, es que el presidente Nayib Bukele envuelve su retórica. ¿Sí? Ahora, ¿es ético lo que ocurrió? Constitucional, le digo, hasta ahora, según yo lo entiendo, y de acuerdo a lo que he investigado y leído, no se sale de la Constitución. Pero la separación de poderes es antidemocrático. Ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí, ¿qué se trastocó? Pues todo. El Ejecutivo ya lo tiene. El Legislativo también. Y ahora el Judicial. Por lo que muchos apuntan a que Nayib Bukele se ha convertido ya prácticamente, o ha llevado su gobierno a un gobierno autoritario. Un gobierno autoritario que se hizo de los tres poderes o que busca hacerse
de los tres poderes. Hay otros que van más lejos. Hay otros que dicen que esto fue un golpe de Estado, un golpe a la democracia. Eso es lo que está pasando en El Salvador. Y ahí están las pequeñas, grandes diferencias. Lo que es necesario, lo que es ético y lo que es legal. Lo que sí le adelanto es que a mí me sorprende. Y lo quiero dejar bien claro esta noche. Y seguramente él me está viendo o su gente. Nayib Bukele, cuando era candidato, estuvo en este programa innumerables veces. Sin ningún problema, atendía nuestra llamada y nuestra invitación. En cuanto Nayib Bukele se convirtió en presidente, nunca más ha respondido a un llamado de este programa. Está bien, es su decisión. Tiene todo el derecho de aceptar o no aceptar. La puerta está abierta. Nayib Bukele lo sabe, el presidente, porque estuvo abierta durante todo el tiempo que fue candidato. No sé si él nos la cerró a nosotros ahora que es presidente, pero, en resumen, está abierta la puerta. ¿Por qué se lo digo? Porque hubo una vez particular en la que hablé concretamente y claramente con Nayib Bukele, el candidato en ese entonces, sobre las dictaduras, los gobiernos autoritarios, de derecha y de izquierda, porque se da en los dos lados, ¿eh? Se da en los dos lados, no se confunda usted. No es que nada más sea en la izquierda, no, en la derecha hay también gobiernos autoritarios y también hay dictaduras y en la izquierda igual, en los dos. Es el mismo arroz y el mismo mango. Ahora, él tenía el concepto muy claro cuando habló conmigo en ese momento. Y me voy de espaldas cuando lo recordamos, se lo voy a poner en un momento. Julián Zamora, mi productor, se dedicó a buscarlo y lo encontró. Pero me voy de espaldas, ¿por qué? Porque al cerrar su respuesta a esa pregunta, Nayib Bukele calificó un gobierno autoritario de dictadura que trata de hacerse de todos los poderes. Que ya los golpes de Estado no eran con militares y con armas, sino tratarse de hacer de todos los poderes. Y me voy de espaldas porque me pregunto, ¿y qué es lo que está haciendo Bukele hoy? ¿Se está haciendo de todos los poderes? Legalmente, pero no así éticamente. ¿Es necesario? Habría que hacerlo, por supuesto. Pero hay otras formas, ¿no? En fin, comenzamos. La etiqueta de esta noche, si me acompaña por favor con sus comentarios, es ConcluBukele AN, de la Asamblea Nacional, ¿no? El legislativo. El hashtag es ConcluBukele AN. Esa es la etiqueta, el hashtag ConcluBukele AN. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, es la cuenta en Twitter, ConcluBukele AN. Es el fin de semana, el sábado. La comunidad internacional reacciona por montones, pero le voy a decir, la mayoría, aluvión de críticas al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Qué es lo que les preocupa? Que un presidente que llegó al poder con el voto popular como candidato alternativo, ahora aplaude y promueve decisiones que para muchos, le decía yo, constituyen un golpe. Un golpe de Estado, un golpe a la democracia, llámelo como quiera. Pero para muchos en la comunidad internacional es un golpe. La Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos, OEA, la ONU, Estados Unidos, todos ellos han expresado su preocupación después de que la Asamblea Legislativa, que ya le decía yo, de mayoría oficialista, destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general del Estado, en un proceso que fue además exprés, sí, no se debatió antes, no se discutió antes, no, fue vía exprés, considerando que inconstitucional por los afectados y por varios expertos legales. Así lo consideran, lo que le decía, en un proceso exprés considerado inconstitucional por los afectados, obviamente, los magistrados, el fiscal, y por varios expertos legales. Hasta ahí vamos, ¿no? Le voy a citar lo que dijo Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Dijo, tenemos profundas preocupaciones por la democracia en El Salvador.
en su cuenta de Twitter. Y añadió que un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y una economía fuerte. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos. Por su parte, Josep Borrell, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, dijo que seguía con preocupación los últimos eventos en El Salvador que cuestionan el funcionamiento del Estado de Derecho y la separación de poderes, la seguridad jurídica y física de los magistrados en el ejercicio de sus funciones debe ser plenamente garantizada. Espérenme, todavía no termino. Viene José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas. ¿Qué dijo? Dijo, quiero que a Bukele le quede claro. Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy en Washington, el Estado de Derecho es una condición necesaria. Ahí está, contundente de José Miguel Vivanco, ¿no? Sin embargo, Bukele asegura que está limpiando la casa, como ya le decía, pero a todas luces nos queda claro que está limpiando la casa. Y que lo que está pasando en El Salvador no es de incumbencia de la comunidad internacional. Eso sí hay que dejarlo claro. Nayib Bukele no ha escondido en ningún momento sus intenciones. No ha disfrazado tampoco sus intenciones. ¿Se acuerda cuando llegó con militares precisamente al pleno legislativo? Entonces, a todas luces, hace las cosas con el spot encima, ¿no? Con la iluminación encima, no las hace oscuritas ni nada. Lo hace clarito. En un tuit publicado este lunes, Bukele señaló que a El Salvador le costó 30 años votar el régimen que los tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza. Negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos de las instituciones. El pueblo no nos mandó a negociar, se van todos. Se van todos, dice Bukele. Todos. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos? Estaría bien la lista, ya nos enteramos de una parte de esos todos, ¿no? Pero ¿quiénes son todos? Pero hay quienes sí lo tienen claro, ¿eh? Por ejemplo, el periodista y escritor Roberto Valencia escribió en una columna de opinión para The Washington Post, en el que señala que todo indica que en los próximos días o semanas van a correr la misma suerte los titulares de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Porque además, ¿quiénes van a ser los titulares precisamente? Pues van a ser designados en mi país y en muchos lados decimos a dedo, dedazo, a dedazo. Tú. Claro, ¿qué pasa? Gente afín al gobierno. Así se estructura una dictadura, ¿no? Así se estructura una dictadura o un gobierno autoritario. Cuando tiene copados los poderes, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y la gente que trabaja ahí trabaja para el gobierno, para el oficialismo. No son independientes. No hay ninguna independencia de poderes. Y es lo que tratan de hacer muchos, ¿no? A nivel mundial, en Latinoamérica, por supuesto. Esto que le acabo de decir no lo sabemos de cierto. Esto es lo que publica este periodista colega en The Washington Post. Vamos a estar muy al pendientes, por supuesto, de lo que ocurre en los próximos días, a ver si esto se cumple. Pero también queremos recordar cómo llegó Bukele al poder. Hablando de cómo se gestaban las dictaduras en la región, que era lo que yo le decía. Hablé con él y lo tiene perfectamente claro. Escuche todo su concepto, por favor, se lo pido. Pero ponga particularmente atención al final de lo que me dice. Es tan reveladora esa parte. A lo mejor le pasa lo mismo que a mí. A lo mejor se va de espaldas igual que yo. Esto me lo dijo en una entrevista que le hice el 19 de julio de 2018. Él estaba de viaje en Washington. Estaba visitando irónicamente a Almagro, Luis Almagro, secretario general de la OEA. Y bueno, desde esas épocas, cuando era candidato y hablaba conmigo, hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver. Ojalá pronto lo pueda tener aquí en el programa. Pero ponga particular atención, recuerde, en el cierre de su presentación, de su explicación de las dictaduras, hay un detalle clave. Escúchalo. 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, 500 años, 600 años, 700 años, 800 años, 900 años, 1000 años, 1001 años, 1002 años, 1003 años, 1004 años, 1005 años, 1006 años, 1007 años, 1008 años, 1009 años, 1010 años, 1011 años, 1012 años, 1013 años, 1014 años, 1015 años, 1016 años, 1017 años, 1018 años, 1019 años, 1020 años, 1021 años, 1022 años, 1023 años, 1024 años, 1025 años, 1026 años, 1027 años, 1028 años, 1029
Nos gusta señalar a nuestros dictadores menos simpáticos, pero nos gusta defender a nuestros dictadores favoritos. Yo creo que en Latinoamérica tenemos varias dictaduras, tenemos ahorita la que está gestando en Nicaragua, que probablemente llegó democráticamente, pero ahora la represión que está haciendo ya no es democrática. Caso de Honduras, hay gente que dice, no, Honduras no, porque Honduras es de derecha, pero Honduras es una dictadura. Tenemos el caso de Venezuela, por ejemplo, Venezuela, probablemente cuando Chávez llegó en el 99 no era una dictadura, llegó por un voto democrático, e incluso ellos se jactaban mucho de que su sistema electoral era muy bueno, certificado por Centro Carter, etcétera, pero de un tiempo para acá nadie puede dudar que es una dictadura. Por ejemplo, el caso de Brasil, en Brasil tenés, Dilma Rousseff fue quitada, yo no estoy defendiéndola a ella, pero luego asumió un presidente que nadie eligió, y luego ahora, pues, el presidente que, no digo, no estoy defendiendo tampoco, pero el presidente que las encuestas dicen que era número uno está en la cárcel y no permiten elegir. Lo que tú estás viendo es que se gestan diferentes tipos de dictaduras con diferentes sistemas, ya no son las dictaduras militares de los años 60 o 70 en Latinoamérica, pero son un nuevo tipo de dictaduras, como la que tenés en Honduras, como la que tenés en Nicaragua, como la que tenés en Venezuela, como la que tenés en Brasil, y como la que se está gestando en El Salvador. Que en El Salvador la democracia tan débil que tenemos, que se fue gestando poco a poco, incluso tuvimos una guerra civil hace menos de 30 años, y ahora pues lo que estamos viendo es un retroceso de casi 40 años en nuestra democracia, en donde ya la competencia ya no es en las urnas, es decir, que el pueblo salvadoreño va y elija a sus líderes democráticamente, sino que la competencia es una competencia de quien tiene control sobre más instituciones. Ese cierre, ¿no? La competencia es por quien tiene el control de más instituciones. Eso es lo que decían. A ver, no está pasando lo mismo, no está haciendo lo mismo ahora Nayib Bukele, que me decía precisamente que la competencia ahora y la instauración de una dictadura era el que tenía más control o poder de las instituciones. No nos vayamos, si quieren, no nos vayamos al extremo de Venezuela. Pero el mismo Bukele habla, por ejemplo, de Honduras, de la Honduras de Juan Orlando Hernández, ¿no? En este contexto, lo que está pasando en El Salvador hoy, por las razones que sean, ojo, si era necesario o no, esa es otra historia. Por las razones que sea, lo que está pasando en El Salvador, ¿qué tan lejos está de lo que pasa en Honduras con Juan Orlando Hernández? ¿Cómo hoy se distanciaría Nayib Bukele de algo que él mismo señalaba como condicionamiento, que era el poder de más instituciones o el control de más instituciones? ¿Cómo se distanciaría para no caer en lo que él mismo tipificaba como dictadura? ¿Cómo sería esa explicación? ¿En dónde estarían sus grandes diferencias para no caer dentro del mismo casillero que él construyó? Me encantaría hablarlo con él y preguntárselo. Ojalá se pueda, ¿no? Pero muchos nos preguntamos, bueno, ¿eso que dice él no es lo mismo que está haciendo? Bueno, precisamente esa nueva sala de lo constitucional, afín ahora al presidente Bukele, ya celebró la primera sesión extraordinaria. Vámonos en vivo hasta San Salvador. Allá está Merlín del CID, que nos tiene más detalles. Merlín, ¿cómo estás? Pues ya accionaron, esto ha sido express y vaya, ¿de qué manera? Ya acciona estos nuevos magistrados. Cuéntanos qué pasó el día de hoy, cuál fue su primera acción. Hola Fernando, buenas noches, gusto de saludarte. Como tú bien lo planteabas, la Corte Suprema de Justicia tuvo su primera sesión de corte plena, es decir, llegan y se reúnen todos los magistrados, se incorporaron los magistrados que fueron juramentados el sábado en horas de la noche por la nueva Asamblea Legislativa. Han hablado sobre la conformación de las diferentes salas. Algunos magistrados expresaron su interés en formar parte de la sección de probidad, que es la sección que hace investigaciones sobre el patrimonio de funcionarios públicos. También el fiscal general ha sostenido ya las primeras reuniones. Esta tarde se reunía con las jefaturas de la institución. Decía que estaba buscando dar un giro, mejorar aquellas áreas que necesitaban fortalecerse para mejorar el combate al delito. El fiscal más temprano también estuvo en una entrevista con un medio local
En esa entrevista él decía que iba a revisar el convenio que tenía firmado la Fiscalía con la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad. Este proyecto que fue impulsado por el presidente Nayib Bukele, la CICIG le había recomendado a la administración anterior de la Fiscalía abrir expedientes porque consideraba que había indicios de mal manejo de recursos públicos durante la pandemia. La Fiscalía ya tenía abiertos esos expedientes, el gobierno ha rechazado esos señalamientos. El fiscal actual dice que va a dar seguimiento a esos casos. Vamos a ver qué es lo que pasa. También te comento que este día se reunió la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y, entre otras cosas, ha acordado que la segunda sesión plenaria se va a llevar a cabo el miércoles a las 10 de la mañana, hora local, 12 del mediodía, tiempo del este de los Estados Unidos. ¿Por qué te menciono esto? Porque algunos diputados de Nuevas Ideas, el partido del presidente, han planteado en redes sociales que la gente debe estar atenta a esta segunda sesión plenaria porque van a continuar los cambios. Algunos sectores se atreven a decir o a especular que va a ser o podría ser destituido el procurador para la defensa de los derechos humanos y también se estaría poniendo la mirada sobre los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que en el pasado han sido criticados, ha sido criticado su accionar por el presidente de la República y también por funcionarios de gobierno. Así es que son de las cosas que podrían pasar. Vamos a estar atentos a eso. También te comento que hay otros sectores que están planteando que las acciones que podrían estar haciendo los magistrados juramentados por la Asamblea y el fiscal podrían estar incurriendo en delito de usurpación de funciones. El análisis lo hacen porque dicen ellos fueron juramentados, sí, por la Asamblea Legislativa, pero no a través del procedimiento que establece la ley, Fernando. Bien, Merlín, muchísimas gracias. Estamos en contacto y que pases buena noche, te agradezco. Disculpa un poquito la distracción, pero es que acabo de ver un tuit de Nayib Bukele, precisamente el presidente de El Salvador. Yo no sé si podamos, lo voy a checar con JJ, con mi productor, con Julián Zamora, a ver si podemos tenerlo. Es un retweet que hace Nayib Bukele de otro tuit que hace José Valdés, en donde, según este José Valdés, yo no puedo comprobar de manera independiente, pero el presidente de El Salvador lo está retuiteando. Son imágenes del 25 de agosto de 2018, según este José Valdés, sala de audiencias del Centro Judicial Isidro Meléndez, San Salvador. Se ven a unas bailarinas ahí, supuestamente en la sala de audiencias del Centro Judicial Isidro Meléndez. Unas bailarinas. Entonces retoma este tuit de José Valdés, el presidente Bukele, y tuitea: el sistema judicial que protege. O sea, como es el de las bailarinas, ¿no? O cambiamos el país o seguimos como antes. Así de simple. Como una especie de sustento de lo que pasaba antes. Vamos a estar al pendiente de eso. Y bueno, Berlín, si quieres, chécalo. A ver si en efecto podemos confirmar que eso que dice José Valdés y que reutiliza a Bukele para sustentar sus acciones es cierto o no. Está ahí en la cuenta de Nayib Bukele, lo acaba de mandar hace como 5 minutos, una cosa así. Sí, te mando saludos, sí, Berlín, gracias. Esa fue... Bueno, saludos, Fernando. Dime. Sí, ese video que colocan ocurrió en la fecha en la que se plantea. Fue una reunión, una fiesta que llevaron a cabo empleados judiciales y habían prestado una sala de audiencias, algo que fue duramente criticado en ese momento por la forma en que se hacía, porque en ese momento se dijo que una sala de audiencia no podía hacerse ese tipo de acciones. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Merlín del Cid nos confirma entonces que efectivamente esto ocurrió el 25 de agosto de 2018 en la sala de audiencias del Centro Judicial Isidro Meléndez. Y ahí está la cuenta de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que retuitea este tuit y dice arriba: el sistema judicial que protegen, como señalando ¿no? Y después dice: o cambiamos el país o seguimos como antes. Así de simple. Pues ahí lo tiene. Con eso me voy a ir a la pausa. Ay, de verdad que
cosas más bizarras que pasan en nuestra Latinoamérica, es dificilísimas de creer. Voy a la pausa, regreso, ya voy a hablar con el diputado René Portillo Cuadra, que es jefe de fracción del partido Arena. Por supuesto que es la oposición, ¿no? Ya regreso con él. Le doy la bienvenida al diputado René Portillo Cuadra, es jefe de fracción de la Alianza Republicana Nacionalista, Arena por sus siglas, es oposición, por supuesto, me acompaña desde San Salvador. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Fernando, buenas noches, un gusto saludarte como siempre. Igualmente, gracias. Oiga, ¿y vio el tuit que acabamos de mostrar del presidente Bukele, el de las bailarinas? Sí, efectivamente fue un hecho que ocurrió en el centro judicial con motivo de celebrarse el Día del Empleado Judicial. Lo que no podemos es justificar una situación de estas para tratar de darle paso a un golpe de Estado, sobre todo destituyendo a la Sala de lo Constitucional, que es el corazón del órgano judicial, y queriendo justificar justamente una actitud de empleados judiciales y quererla comparar con una situación de esta naturaleza. Sí, por supuesto, no se puede poner en el mismo saco a todos, magistrados, empleados, pero esas cosas pasaban, diputado. No, es vergonzoso, ¿no? Desde todo punto de vista es vergonzoso, pero no se puede justificar una ilegalidad con otra ilegalidad. Es decir, este tipo de situaciones se dan al margen de un sistema judicial que venía caminando después de los acuerdos de paz con cierta estabilidad dentro de El Salvador. Destituir magistrados de la Corte Suprema de Justicia en cualquier país democrático del mundo es un duro golpe a la constitucionalidad y al Estado de Derecho, sobre todo cuando se hizo con dispensa de trámite, sin el debido proceso legal, se separaron magistrados sin haberles iniciado un antejuicio. Y de acuerdo a la legislación salvadoreña, el único que puede iniciar un antejuicio es el fiscal general de la República a través de los procedimientos descritos en la Constitución. Pero, a ver, vamos a... Este tema de la inconstitucionalidad o no de la decisión del legislativo está como que muy borrosa, muy confusa. El legislativo tiene la capacidad de hacer lo que hizo, es cierto. Hay tal vez algunos pasos que no se llevaron a cabo. Por ejemplo, nunca se discutió en ninguna de las comisiones antes de tomar la decisión. Fue como de golpe y porrazo, de inmediato, ¿no? Pero sí tiene la facultad del legislativo de hacer lo que hicieron. ¿Está usted de acuerdo, no? Totalmente de acuerdo. Y esa es una de las razones que lo cuestioné precisamente en la sesión plenaria, porque el partido de gobierno, junto con los partidos que tradicionalmente le han acompañado, tienen la mayoría suficiente para haber desaforado, para haber iniciado un proceso de antejuicio y para haber separado a los magistrados a través de los procedimientos constitucionales y legales pertinentes. Pero precisamente el procedimiento que utilizaron invalida totalmente la decisión legislativa. Ahora, fíjese usted qué interesante. Yo lo decía al principio, ¿no? Lo que es necesario hacer, lo que es ético hacer, lo que es democrático hacer, lo que es constitucional hacer o lo que es ilegal o legal hacer. Y la pregunta clave aquí, bueno, no clave, pero una de las tantas preguntas clave. Diputado, ¿usted cree que era... Vamos a olvidarnos un poco del contexto de los procedimientos, que estoy de acuerdo con usted. Hay procedimientos que no se hicieron y que debían haberse hecho. Pero ¿era necesario esta decisión? ¿Era necesaria esta decisión, independientemente de los procesos o no? Si se hubiera hecho y presentado de otra forma, ¿usted lo hubiera apoyado, este procedimiento? Definitivamente que no. Es decir, no estar de acuerdo con una resolución judicial no puede ser un motivo para separar a los jueces en nuestro país. Yo puedo estar o no a favor de una resolución judicial, pero es que el Estado de Derecho está sentado justamente en la obediencia a los fallos judiciales. En eso estriba precisamente la institucionalidad democrática de cualquier sistema y cualquier país. Si se hubiese demostrado las causas de la destitución a través de un juicio justo, donde se le garantizara a los magistrados el derecho de defensa, la libre contradicción y la seguridad jurídica, y hubiesen sido vencidos
en ese procedimiento político, entonces lo probable es que se hubiera acompañado esa votación. Pero en ningún momento hubo formación de causa. ¿Qué significa esta palabra? Significa que jamás se demostraron cuáles eran los motivos de esa separación. Lo único que nos queda interpretar jurídica y políticamente es que hay un acaparamiento del poder de las instituciones, de que hay una toma del poder político a través de violentar la Constitución. Eso nosotros jamás como bancada legislativa lo vamos a apoyar. Ahora, sáqueme de una duda, diputado. En este momento, porque bueno, además el nombramiento de los nuevos magistrados prácticamente fue a dedo, ¿no? Los escogieron tú y tú. Obviamente esto viene desde la línea ejecutiva y estos son los que van a ser magistrados. Pero en este momento, ¿qué hay en El Salvador? Porque me preocupa mucho pensar que es un órgano judicial bicéfalo en este momento, que tiene dos cabezas, o ya de plano nos olvidamos del Supremo anterior. Bueno, a mí me preocupan varias cosas. Lo primero que me preocupa son los efectos que ha producido el tema de la destitución del fiscal general y de la Sala de lo Constitucional. Me preocupa porque los salvadoreños en su gran mayoría todavía no logran entender que este autogolpe dentro de la administración del presidente significa la probable pérdida de préstamos, significa el desplome de los bonos, que ahora cayeron los bonos salvadoreños colocados en el mundo, significa muy probablemente la intervención, como lo hizo en una carta este día el senador Leahy, en donde él y el senador Bob Menéndez le envían una misiva al presidente Biden donde le piden de que condicione los préstamos que recibe El Salvador a través de organismos como el BID, el Banco Mundial y otros organismos financieros. Me preocupa también porque nosotros tenemos cerca de 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos y me preocupa que se pueda condicionar las remesas familiares o que puedan venir otras sanciones de orden financiero y económico. Es decir, los salvadoreños mayoritariamente todavía no han logrado entender el impacto económico que esto puede tener en la familia salvadoreña. Y el otro tema que hay que ver. Ajá, sí, brevemente. Y el otro tema, Fernando, que me preocupa es que en el momento en el que El Salvador necesita mayor apalancamiento financiero para salir de la migración ilegal, irregular, de la pobreza, de la violencia, la delincuencia, es el peor momento en el que se viene a caer financieramente en un bache porque ya las calificadoras de riesgo están calificando mal nuestra capacidad para endeudarnos. Estamos recibiendo condenas de diferentes organismos internacionales y países en donde la cooperación nacional no va a venir. Esa es una de las cosas que Por supuesto, diputado, que esto va a tener repercusiones en diferentes ámbitos. Hay que ver si son estos los ámbitos donde va a tener la repercusión. Lo adelantaba José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que van a hacer todo lo posible porque precisamente haya, no le voy a decir que un bloqueo, pero que pues haya una situación diferente con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero eso es en el ámbito económico. Hacia el interior, el tema de la democracia, de la constitucionalidad, de la separación de poderes, hoy por hoy es lo primero que se tiene que pensar. La economía mundial está afectada, está impactada y todos los países que no tenían plata hoy menos tienen y más deben. Diputado, me tengo que ir. Voy a hacer una pausa. Tengo otro invitado, si no me quedaba con usted otro rato, pero seguimos hablando en una próxima ocasión. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Muchas gracias, Fernando, y desde luego, ojalá que estos bloqueos económicos no se den, porque en realidad la familia salvadoreña sería duramente perjudicada. Está en una posición muy compleja Nayib Bukele, sobre todo con el tema de los migrantes salvadoreños en los Estados Unidos. Es el diputado René Portillo Cuadra, jefe de fracción de la Alianza Republicana Nacionalista, que es el partido de oposición, es Arena. Voy a hacer una pausa, regresamos. Tengo, por supuesto, otro invitado, es el abogado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Vuelvo con él entonces. Le doy la bienvenida al abogado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Es una asociación que promueve la reforma política del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción e impunidad y la participación ciudadana. Así que, abogado Escobar, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. A ver,
argumento de los congresistas, de los legisladores para tomar la acción que tomar, al menos con magistrados de la Sala Constitucional. Dicen, actuaron contra la Constitución poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población. Esto, en un marco legal, podría ser una causal de remoción en contra de los magistrados o no. Definitivamente que no, Fernando. Acá lo que estamos simplemente es una inconformidad del Ejecutivo, particularmente del presidente de la República, contra resoluciones debidamente fundamentadas y tomadas por la Sala de lo Constitucional. Es decir, estamos hablando de una cuestión de inconformidad con lo resuelto. No estamos hablando de causales de destitución de estos jueces, sino que por el contrario, esto es una mera vendetta política que ha ejecutado el presidente contra uno de los órganos que todavía le podía servir de obstáculo para tomarse el control total del aparato del Estado salvadoreño. Ese es en torno a los magistrados. Ahora, que esta se me hace súper floja, se lo voy a decir honestamente y abiertamente, no me importa lo que digan los diputados. Sobre el fiscal general, dice, consideraron que tenía vínculos con la opositora Alianza Republicana Nacionalista, el partido Arena, que pone en tela de juicio su objetividad, independencia e imparcialidad. A todas luces, eso no es una causal y de ser así tendrían que haberlo comprobado a través de un proceso jurídico legal, ¿correcto? Así es. El fiscal general tenía un pasado reciente de una vinculación con el partido Arena. Eso no se puede negar. Pero la vía para separarlo del cargo era por medio de un proceso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional. Y eso es lo que no había intentado nadie de Nuevas Ideas, separar al fiscal de esta forma. Yo creo que aquí hay que ser puntual en algo. El fiscal general tenía 12 casos que CICIES le había trasladado porque había colaborado en investigación sobre corrupción del actual gobierno en el manejo de fondos de la pandemia. Entonces, sin duda, al retirar al fiscal, lo que está haciendo es bloquear esa investigación y posible judicialización de estos casos de corrupción que se han señalado en su gestión. Ahora, dentro de todo, cuando vemos el paquetazo que se aventaron el fin de semana, ¿cómo lo califica usted? ¿Inconstitucional al 100%? Ahí creo yo que habría que usar los adjetivos calificativos correctos. No estamos hablando de destitución de funcionarios, fueron depuestos. Y si hablamos que fueron depuestos, estamos hablando de un golpe de Estado, pero de estos golpes de Estado suaves, donde no se dispara ni una bala, donde no entra el ejército, porque el ejército no ha aparecido en ningún momento en ninguno de estos actos, sino que ha sido la Policía Nacional Civil tratando de darle un cariz de legalidad y de que es algo civil lo que está pasando y no militar. Pero hay que decirlo, esto ha sido así, sinceramente, y la única forma de calificarlo, un golpe de Estado hacia en el país. Un golpe de Estado suave, justo como lo definía o me lo definía el propio Bukele cuando era candidato antes de convertirse en presidente. Qué ironías, ¿no? Así lo definía él y así lo hace, igual. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Ya no existe una división de poderes en este momento entre ejecutivo, legislativo y judicial o la hay aún, abogado? No, aquí estamos, el único valladar ante alguna arbitrariedad que pueda tener o ejecutar el órgano ejecutivo, el presidente, son los jueces de la República. Estamos hablando de los jueces de primera instancia, los jueces de Cámara, pero obviamente pueden sucumbir ante la presión política que se les puede venir encima, tanto desde la Corte Suprema de Justicia como del presidente. Entonces, esos son tal vez los únicos valladares que nos quedan ante cualquier abuso de poder. Y lo que viene, Fernando, es sin duda destituir al resto de funcionarios, magistrados de Corte de Cuentas, de Tribunal Supremo Electoral, a los procuradores y por dar el toque final, que eso se especula y anda en el ambiente, que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para emitir una nueva constitución. Ese es el rumor que hay ahora, hasta Asamblea Nacional Constituyente. Así es. Está ese rumor
que digo, no se ha verificado, pero está corriendo ese rumor de que no va a bastar con separar a estos funcionarios del cargo, sino que por el contrario, emitir una nueva constitución, que de hecho recordemos que el vicepresidente de la República está liderando un esfuerzo de estudio, entre comillas, de reformas a la Constitución. Entonces, ante lo que hicieron sin ningún miramiento el sábado, no queda duda de que son capaces de intentar una nueva constitución, una constituyente. No, ni me diga que me dan náuseas de plano. Oiga, abogado, se me fue el tiempo, me tengo que despedir de usted. Vamos a estar muy pendientes de estos rumores, de algunos otros pronósticos, pero huele mal, huele muy mal. Por supuesto, voy a estar muy al pendiente del presidente Nayib Bukele, a ver si me acompaña. Muy amablemente le extiendo la invitación. Ya sabe, platicamos tanto usted y yo, ¿cuántas veces antes, no? Es más, hasta fuera de la televisión, una vez, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, verdad? Sí. Bueno, me despido de usted, abogado. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto, buenas noches. Saludos. Saludos. Hago una pausa y ya regreso. F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram. En Instagram me encuentran como F del Rincón. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted me permite, lo veo mañana. Mañana el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez aquí en el programa.